Bueno, buenas tardes. Vamos a seguir adelante entonces con esta segunda presentación, que vamos a tratar el tema de fisiología. Generalidades de mecánica ventilatoria, difusión, propiedades pulmonares y presiones compartimentales. Es una clase que va a empezar, digamos, por lo bajo y después va a ir escalando hasta llegar a ser bastante complejita. Entonces, bueno, iniciamos con lo que es mecánica ventilatoria. Perfecto. Modificaciones de presiones durante la ventilación espontánea. Aquí tenemos un dibujo que nos está mostrando cómo funciona esto de la respiración o la ventilación espontánea. El hombre se encuentra en decúbito dorsal. Tenemos nosotros que va a existir una contracción del diafragma y de todos aquellos músculos efectores de la inspiración. Se va a producir un arrastre de la pleura parietal hacia expansión, una disminución de la presión intrapleural, la cual se va a hacer negativa. Por esta negatividad de presión intrapleural vamos a tener nosotros que va a existir un arrastre de la pleura visceral también hacia expansión y por ende una entrada de aire desde la atmósfera hacia la vía respiratoria. ¿Por qué? Porque en esta expansión de la presión de la pleura visceral hacia la periferia, por acción de los músculos efectores, se ha producido una negativización de la presión dentro del alvéolo. Al haber diferencia de presiones, lo que nosotros llamamos delta P entre la atmósfera y el alvéolo a favor de la atmósfera, al haber una diferencia de presión, el aire va a entrar desde un lugar de mayor presión al lugar de menor presión. Pero en este caso, la menor presión es la que llama a la mayor presión. La presión dentro del alvéolo, que es negativa, va a estar llamando a la presión atmosférica, que es positiva, por lo tanto va a ser una fuerza atractiva, la cual se está produciendo durante la ventilación espontánea para que el aire pueda entrar hacia el alvéolo. Al generarse esta presión negativa al principio de la inspiración, tengamos en cuenta que todas las estructuras dentro del tórax van a ser víctimas o van a ser pasibles de tener presiones negativas. En este momento, del momento inspiratorio, que es cuando hay presión negativa dentro del alvéolo, al principio de la inspiración, también tenemos nosotros una presión negativa dentro de la aorta. Por lo tanto, en el momento inspiratorio, la sangre que se encuentra en las piernas, en los brazos, en el cerebro, va a estar favorecida para retornar al corazón. Al retornar en gran cantidad al corazón la sangre, vamos a tener una buena precarga cardíaca, lo cual va a estar condicionando a que el corazón tenga un buen llenado ventricular para que posteriormente exista una buena poscarga. O sea, el momento inspiratorio en una respiración espontánea, en una normalidad, digamos, vamos a tener de salud, vamos a tener nosotros que el momento inspiratorio va a favorecer entonces el retorno venoso. Bien, pasemos entonces a la próxima diapositiva, donde vamos a tener el resorte tóraco-pulmonar. En el resorte tóraco-pulmonar tenemos en marrón una caja semielástica, la cual tiende a expandirse, mientras que en amarillo tenemos un fuelle que tiende a achicarse. ¿Qué es lo que pasa si nosotros colocamos este fuelle dentro de esta caja semielástica totalmente cerrada? Bueno, entonces tenemos la tercera imagen, que es una solidaridad del resorte tóraco-pulmonar, por la cual la caja, que tiende a expandirse, al tener un fuelle adentro que tiende a achicarse, la caja se va a achicar, el fuelle se va a agrandar y va a quedar presente en medio de los dos un espacio
en esta situación intrapleural, que va a tener presión negativa. Gracias a esta presión negativa, el fuelle se va a expandir y la caja se va a retraer. Esto es lo que recibe el nombre de resorte tóraco-pulmonar. Esto sería el pulmón, esto sería el tórax y esto es toda la intrapleura. Bien, vayamos a la próxima imagen. Bueno, esto es un invento, un experimento que hicimos con el grupo docente, lo tenemos en la asociación, que es un modelo didáctico para explicar la fisiología respiratoria, que en su momento lo podemos ver. Ahora vamos a seguir adelante con esta presentación. En la respiración intervienen dos sistemas. La ventilación pulmonar, asegurada por el resorte tóraco-pulmonar, y la circulación pulmonar, que permite el transporte de los gases. Otros procesos involucrados van a ser la transferencia de oxígeno a través de la pared alveolar hacia la sangre, el transporte de oxígeno hacia los tejidos y la eliminación de dióxido de carbono de la sangre a la luz alveolar y de allí al medio ambiente. El fallo de alguno de estos mecanismos conduce al fallo respiratorio. Los músculos que causan la ventilación, aquí lo vemos bien definido, entonces van a ser el diafragma, como vemos acá, y los músculos intercostales. Estos músculos efectores de la ventilación en la inspiración, al contraerse, van a arrastrar la caja torácica hacia la amplexación, aumentando, como vemos acá en esta imagen, el eje vertical del tórax, el eje anteroposterior, como también el eje transversal del tórax. El tórax se agranda en todas las estructuras para que el aire pueda ingresar entonces en la vía respiratoria. Al agrandarse el tórax, arrastra la parietal, negativiza la presión intrapleural, arrastra la visceral, expande el alvéolo y el aire entra de la atmósfera hacia adentro. Perfecto. Vamos a ver qué es lo que sucede con la presión intrapleural. Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos que seguir esta línea que tenemos aquí. Vamos a tener nosotros que tenemos un momento inspiratorio y un momento expiratorio. El momento inspiratorio va a llevar un determinado tiempo. Al principio de la inspiración se contraen los efectores y empieza a haber una deflexión intrapleural progresiva hasta que la misma va a ser máxima al final del ciclo inspiratorio. En la medida que va deflexionando esa presión intrapleural por expansión del tórax, arrastre de la parietal y arrastre de la parietal, con un consecuente arrastre de la visceral, existe lógicamente un progresivo aumento del volumen dentro del pulmón hasta el final de la inspiración. En la medida que baja la presión intrapleural, aumenta el volumen pulmonar. Pero ¿qué es lo que pasa adentro del alvéolo? Al principio de la inspiración, la presión alveolar va a continuar siendo paralela a la presión intrapleural. Pasamos al tiempo medio de la inspiración, donde el aire ya ha ingresado al alvéolo, ya está ocupando un lugar y ya empieza a separarse la presión alveolar de su seguida fiel seguimiento, mejor dicho, a la presión intrapleural. Entonces, en la mitad de la inspiración, como hay aire en el alvéolo, ya la presión se estanca y deja de ir negativizándose progresivamente en la medida que se negativiza la presión intrapleural, porque ya hay aire allí adentro. El aire continúa subiendo y ya pasada la mitad de la inspiración, la presión intraalveolar empieza a ascender, pese a lo cual la presión intrapleural continúa descendiendo, pese a lo cual el aumento del volumen pulmonar continúa manifestándose. Entonces vamos a ver nosotros que en este último momento, lógicamente, de la inspiración,
ante este juego de presiones, el esfuerzo muscular al final de la inspiración tiene que ser muy superior a lo que era al principio de la inspiración, justamente porque tiene que estar venciendo, ocupando un espacio que antes estaba vacío, que ahora se encuentra lleno. ¿Entendido? Es el típico ejemplo que damos nosotros siempre. El ejemplo del tren, donde nosotros tenemos las ventanitas y la puerta de acceso al vagón. El vagón está vacío. Al principio la gente entra en masa, sin ningún problema, y se reparte asientos. Allí no pasa nada, todo está bien, pero en la medida que el vagón se va llenando con individuos, a la gente que ingresa le va a costar mucho más entrar y al final va a tener que entrar empujando, porque hay tanta gente adentro que no puede entrar más. Eso mismo es lo que sucede entonces con este esquema de presión endopleural, presión alveolar y volumen alveolar. Perfecto. Sigamos entonces con la otra imagen, que es la ventilación pulmonar. ¿Qué significa? Sucesión periódica de ciclos respiratorios encadenados sin pausa y constituidos cada uno por una inspiración y una expiración. Eso lo sabemos, eso se llama ventilación pulmonar. Su valor se expresa a través de la fórmula, como nosotros la vemos acá, ventilación pulmonar, volumen corriente por frecuencia respiratoria, o sea, números de ciclos por minuto. El volumen corriente, académicamente hablando, didácticamente, podemos decir que son 500 mililitros o 0,5 litros por 15 respiraciones por minuto. Tenemos una ventilación pulmonar de 7,5 litros por minuto. Tengamos en cuenta que este valor, lo decimos ahora, sí, lo vamos a repetir tantas veces igual, es un valor didáctico que se da. Normalmente uno respira 8 mililitros por kilo de peso corporal. Mi volumen corriente no es el mismo al de una persona grandota, no es el mismo al de un niño. Cada uno respira 8 mililitros por kilo de peso. Ni respira más, ni respira menos. Ahora, de acuerdo a diferentes patologías, cuando vayamos nosotros a ventilar pacientes, vamos a tener que ventilarlo con mayor cantidad de volumen corriente o con menor cantidad de volumen corriente, depende de la patología y el objetivo que nosotros queremos lograr. ¿Entendido? No lo vamos a ventilar con 8 mililitros kilo, lo ventilaremos con 6, con 5 mililitros kilo. No solo dependiendo del peso, sino del objetivo de nuestra ventilación mecánica. ¿Está claro? Sigamos adelante entonces. Esto ya lo han visto 500 veces. Volúmenes pulmonares, donde nosotros vamos a tener bien marcado, aparte de la capacidad pulmonar total, lo que significa la capacidad inspiratoria, que la misma se encuentra integrada por el volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente, lo que significa la capacidad residual funcional, el mismo se encuentra integrado por el volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Esto es lo que nosotros hablamos de los 8 mililitros por kilo de peso corporal. Pero lo que a un kinesiólogo lo tiene que desvelar y preocupar mucho es esta capacidad residual funcional, la cual está integrada por el volumen de reserva expiratorio y por el volumen residual. ¿Por qué? Porque este es el aire que va a quedar en el pulmón después de una expiración tranquila. Y en el momento expiratorio también existe un proceso de difusión.
Y si no tuviéramos una buena capacidad funcional, tal vez tengamos una hiponeumatosis o una disminución de volumen pulmonar, aunque una atelectasia pulmonar por culpa caído esta capacidad residual funcional, se lavó el volumen de reserva respiratorio, se lavó el volumen residual. Es muy importante también para nosotros tener en cuenta lo que significa el volumen de reserva respiratorio. Gracias a este volumen vamos a tener nosotros una tos garantizada. Y la tos es el único mecanismo por el cual nosotros vamos a estar limpiando nuestra vía respiratoria. Si el volumen de reserva respiratoria cae, la tos va a estar disminuida. Si la tos está disminuida, se juntan secreciones. Si se juntan, se cae. Si disminuye el volumen residual, vamos a tener nosotros la atelectasia. Si tenemos nosotros la atelectasia, vamos a ver, tenemos una hipoxia. Si tenemos hipoxia, estamos en el horno. Falla una función. Puede fallar o la función respiratoria, puede fallar porque la ventilación está alterada o porque la respiración está alterada o ambas dos están alteradas. Si falla la ventilación es porque falla uno o más mecanismos que aseguran el funcionamiento de la bomba respiratoria. De esa bomba impelente y expelente. Allí falla la ventilación. Si la falla es de uno o más mecanismos que aseguran la hematosis y el transporte de gases, allí vamos a tener nosotros la falla de respiración. Puede fallar la ventilación y la respiración que sea buena, o puede haber una buena ventilación y con una mala respiración, o pueden estar ambas alteradas. Entonces el kinesiólogo va a tener injerencia en ¿dónde? Antes, hace muchos años, y muchos médicos lo creen ahora, y mucha gente de la sociedad lo cree ahora, y muchos kinesiólogos inexpertos lo creen ahora, y muchos jefes de servicio lo creen ahora, que el kinesiólogo está para la falla de la ventilación. No, señor. El kinesiólogo tiene tanta injerencia en la falla ventilatoria como tiene injerencia en la falla respiratoria. Y si no, pregúntenle a todos los kinesiólogos que se jugaron con el COVID. ¿Sí? Entonces, el kinesiólogo va a ser protagonista, señores, en la asistencia respiratoria del paciente, ya sea durante la respiración espontánea, durante la respiración mecánica o durante la ventilación no invasiva. Por eso es que el kinesiólogo cada vez es más llamado por los médicos. Lamentablemente, la explotación laboral está a la vuelta de la esquina. Y lamentablemente, la ignorancia y el desconocimiento kinésico es tal que los kinesiólogos no saben que tenemos una resolución del Ministerio de Salud que está garantizando la estancia permanente del kinesiólogo en la terapia intensiva a una determinada cantidad de kinesiólogos por paciente. Eso fue hecho en el año 2014. Y allí trabajó la Asociación Argentina, Sakikare y el Colegio de Kinesiólogos de la provincia de Buenos Aires. Entonces, ya vemos cómo nuestra importancia en la trinchera es brutal, pero hay que saber defenderla con conocimiento y con actividades de asociaciones gremiales. Sigamos entonces adelante. Y aquí tenemos nuestra capacidad residual funcional, esa de la que hablábamos, con lo cual nosotros decimos que la capacidad residual funcional
va a ser igual al volumen de reserva expiratorio más el volumen residual. Perfecto. Esa capacidad residual va a ser de 2,5 litros. Bien, normalmente. Vamos a la próxima. Y tenemos que la capacidad pulmonar total es de 6 litros, la capacidad residual funcional es de 2,5 litros, donde el volumen residual, que es el volumen de aire que no sale nunca del pulmón, es de 20 a 25% de esa capacidad pulmonar total, y el volumen de reserva expiratorio corresponde al resto. ¿Entendido? Es necesario tener un volumen residual. ¿Para qué? Para que las paredes alveolares no se besen y no exista, o mejor dicho, exista algo en el alvéolo en el momento de la no expiración, no inspiración. Y aparte el volumen de reserva expiratorio tiene que existir para garantizar una buena hematosis durante la expiración y para garantizar buenos mecanismos de defensa en el momento de la limpieza de la vía respiratoria. El volumen residual, de esta manera tenemos nosotros que esa capacidad residual funcional, nosotros podremos definirla como el buffer entre la ventilación alveolar y la superficie de intercambio. Contiene la tercera parte total del organismo, del oxígeno presente entonces en el organismo. El volumen residual muy ajustado a los cambios posturales, muy ajustados a los cambios posturales. Por lo tanto, esto hace que el paciente tenga que moverse lo más que se pueda en el lecho. No solo está permanentemente en decúbito dorsal, sino ponerlo en decúbitos laterales, o ponerlo en decúbito ventral, o levantarlo, o sentarlo, o reclinarle la cama. El paciente se tiene que mover, porque si no se pierde el volumen residual y el paciente se va a atelectasiar. Y esto podemos decir nosotros que es una mala práctica. ¿De quién? Del kinesiólogo, que lo tiene que ver al paciente y tiene que transpirar la camiseta con el paciente. El kinesiólogo últimamente, en los últimos años, estoy viendo que los kinesiólogos lo único que hacen es apretar botoncitos. El paciente tiene que ser tocado, tiene que ser manejado, tiene que ser vibrado, tiene que haber contacto entre kinesiólogo y paciente, tiene que ser movilizado y los botoncitos están para después. Vamos a ver nosotros, el volumen de reserva respiratoria disminuye en pacientes obesos entre 100 a 200. Se retira ante todos estos procesos y todos estos procesos. El primer paso para manejarlos es con movilización torácica, de piernas, de brazos o de cúbito. Vamos entonces a la próxima. La ley de Laplace. Empezamos un poquito con leyes físicas que van a ser muy importantes. Dice Laplace que la presión de aire dentro de una esfera, la cual está sometida a una compresión externa, en este caso el alvéolo, compresión externa por sangre, alvéolos vecinos, capacidad del pulmón para retraerse, todas esas cosas que atentan contra la esfera para desinflarla, van a producir un aumento de la presión de algo dentro de esa esfera, ¿correcto? Esa presión va a querer que la esfera, va a tratar de evitar que la esfera se desinfle frente a esa compresión externa. Esa presión va a ser igual a 2 veces la tensión sobre el radio de esa esfera. La tensión del radio nosotros no la podemos manejar, la maneja el médico, disminuyendo ¿qué? Y la presión de los líquidos, de los capilares, afuera de la sangre, o el cirujano sacando el drenaje, el derrame pleural que hay en la pleura, que tiende a restringir y a comprimir esa esfera que son los alvéolos. Nosotros, los kinesiólogos, vamos a estar trabajando sobre el radio de esa esfera. Fíjense ustedes lo siguiente. ¿De qué manera vamos a disminuir
la presión, una presión necesaria para mantener el alvéolo abierto, pero mucha presión va a ser dañina. ¿De qué manera? Aumentando el numerador, mejor dicho, disminuyendo el numerador o aumentando el denominador. El numerador lo trabaja el médico. Los kinesiólogos trabajamos sobre el radio. 4 dividido 2 es igual a 2. 4 dividido 3 es igual a 1. ¿Entendido? Fíjense cómo incrementando el denominador yo he logrado bajar la presión. Perfecto. Vaya entonces a lo que significa cada una de las siglas, así ustedes lo tienen. ¿Qué es la atracción superficial? Atracción que poseen las moléculas de agua cuando están en contacto con el aire. La historia de estas fuerzas mueven en cada alvéolo una fuerza constringente y elástica que se denomina fuerza elástica de tensión superficial, por la cual el pulmón tiende al colapso total. Esta tensión radial se encuentra disminuida por el surfactante. Cuanto más pequeño es el radio del alvéolo, mayor va a ser la presión de colapso. Y también este fenómeno recibe el nombre de inestabilidad alveolar. Sigamos adelante. Las ventajas fisiológicas del surfactante pulmonar es que disminuye la tensión en los alvéolos, favorece la estabilidad y contribuye al mantenimiento de los alvéolos. Recuerden que el surfactante pulmonar está formado por un monocito tipo 2, que era una de las dos células que formaban el alvéolo. El otro era el monocito tipo que le daba arquitectura. Pérdida del surfactante, era como rígidos, escasa visibilidad de ions y áreas de atresia. Los alvéolos ocupados por líquido también va a ser producto entonces de ese surfactante pulmonar que se altera. Muy bien, sigamos. Hemos hablado de pulmón, ahora hablemos de ventilación alveolar. Y esta diapositiva, si uno dice que existe un Dios, Alá, Yahvé, lo que sea, se ve que existe. Se denomina espacio muerto anatómico, BD, al volumen de las vías aéreas de conducción. El volumen alveolar es la cantidad de aire que llega a los alvéolos luego de haber pasado por el espacio muerto anatómico, que normalmente es de 150 mililitros. Por lo tanto, el volumen de ventilación alveolar va a ser igual a la ventilación alveolar por la frecuencia respiratoria. Ese volumen alveolar es igual al volumen corriente menos el volumen de espacio muerto por la frecuencia respiratoria, como dice aquí la fórmula que se encuentra en negro. Si vamos a reemplazar esto, vamos a tener nosotros que esa ventilación alveolar va a ser igual a 0,35 litros, o sea, 0,5 litros menos los 150 mililitros que hemos dicho anteriormente por 15 respiraciones por minuto, lo cual me da a mí 5,25 litros por minuto. 5,25 litros por minuto. Y pregunto yo, ¿qué significa relación ventilación-perfusión? Ventilación-perfusión significa el alvéolo aireado, cuán aireado está el alvéolo y cuán lleno de sangre se encuentra el capilar. La ventilación-perfusión, que es un índice de oxigenación, es 1 igual a 1. Y fíjense qué casualidad, aquí tenemos una ventilación alveolar de 5,25 litros por minuto de volumen de ventilación alveolar que está enfrentándose a una volemia de 5 litros por minuto. O sea, una cantidad de sangre circulante que es de 5 litros por minuto.
5 litros de volumen de aire se enfrentan a 5 litros de volumen de sangre circulante. Esto es lo que genera entonces la relación ventilación-perfusión de 1. Aquí nuevamente tenemos más de lo mismo, la inestabilidad alveolar. Este fenómeno no se produce gracias a ¿qué? A la interdependencia de esos alvéolos por los poros de Kohn y canales de Lambert, bases de anatomía, bases de histología. ¿Por qué no se produce esa inestabilidad alveolar? Gracias al tejido fibroso que actúa como fijador. ¿Por qué no se produce esa inestabilidad alveolar? Gracias al surfactante pulmonar en su acción de amortiguación de la tensión superficial. Propiedades pulmonares. Vayamos entonces a que la distensibilidad pulmonar, el pulmón tiene dos grandes propiedades, la compliance pulmonar o distensibilidad y la elasticidad pulmonar. La compliance pulmonar o distensibilidad es la propiedad de inflarse. La elasticidad pulmonar es la propiedad de desinflarse. Esas son las dos propiedades estáticas del pulmón. Tenemos nosotros una propiedad dinámica, que es la elastancia. La elastancia pulmonar significa la propiedad de inflarse más la propiedad de desinflarse. Se infla, se desinfla. Se infla, se desinfla. La sumatoria de estas dos o la presencia de estas dos propiedades estáticas hacen que exista la elastancia pulmonar, que significa la propiedad dinámica. ¿Correcto? Adelante. Cuando disminuye la compliance, aquí lo tenemos por presión venosa pulmonar, aumenta, edema alveolar, el pulmón se encuentra hipoventilado por periodos prolongados, enfermedades que causan fibrosis pulmonar, con la edad y con el enfisema. Todo este grupo de cosas producen que la compliance pulmonar esté disminuida. La resistencia de las vías aéreas ocurre cuando el flujo laminar es puro en las vías muy pequeñas donde la resistencia es muy baja. En la mayoría del árbol bronquial el flujo es transicional. La turbulencia verdadera existe en la tráquea y bronquios fuentes. Cuando uno habla de flujo turbulento, es el flujo arremolinado que se produce porque tiene una gran velocidad y porque transita por vías respiratorias cuyo epitelio interno es corrugado. De esa manera se desordena el flujo. El flujo de aire, es el volumen que se mueve en la unidad de tiempo, está integrado por una serie de vectores paralelos que son las espigas de flujo. El flujo turbulento, tenemos espigas desordenadas. En la vía aérea de conducción, donde la velocidad es alta y la interna del epitelio es muy corrugada, esas espigas se desordenan y el flujo es turbulento. Genera una resistencia muy alta. En la medida que la vía respiratoria va afinándose y van emergiendo de los bronquios más grandes, bronquios más chiquitos, la velocidad se enlentece. El tapiz interno de la vía respiratoria es mucho más ordenado, con lo cual el flujo de turbulento se convierte en laminar. Por lo tanto, en la vía respiratoria periférica, final, distal, el flujo respiratorio es laminar y es donde menor cantidad de resistencia respiratoria hay. El sitio principal de la resistencia de la vía respiratoria se encuentra en los bronquios de mediano tamaño. Los bronquíolos muy pequeños aportan una resistencia muy escasa. Un 20% nomás de la resistencia respiratoria está aportado por los bronquíolos terminales. Esto no ocurre en pediatría, porque en los pacientes pediátricos la arborización bronquial es lenta. Entonces, los bronquios más pequeños tardan mucho en nacer. Por lo tanto, todo el volumen de aire prácticamente termina en un solo alvéolo, porque no son muchos los alvéolos porque faltan desarrollarse. Entonces, la gran resistencia respiratoria en pediatría se encuentra en los bronquíolos terminales y no en los bronquios superiores, porque en el bronquiolo terminal en pediatría el flujo también es turbulento. Por eso, una bronquiolitis, que no es más que una bronquitis,
que para nosotros puede pasar desapercibida, una bronquiolitis a un paciente pediátrico lo revienta. Justamente porque es la inflamación de la vía aérea terminal, justamente donde ya fisiológicamente el paciente pediátrico tiene más resistencia, esa vía respiratoria se inflama encima, más resistencia va a haber y menos aire va a llegarle entonces al alvéolo. Por eso, el kinesiólogo respiratorio pediátrico, que se encargue de hacer pediatría, y el de adulto, que se encargue de hacer adultos, porque es muy diferente la terapéutica en ambos pacientes. Es muy diferente la respuesta a la hipoxia de ambos pacientes. Es muy diferente el manejo de ambos pacientes. Es muy diferente el manejo de la ventilación mecánica, de la nebulización, del dolor. Nada que ver una cosa con la otra. El que hace pediatría, y el que hace respiratorio, tiene que hacer respiratorio. De adultos, hace adultos. Aquí tenemos como la resistencia es muy alta en la zona de conducción, mientras que en la zona, digamos, de los bronquios terminales, la resistencia es tremendamente baja en un paciente adulto. Los factores que determinan la resistencia de la vía aérea es el volumen pulmonar, la contracción del músculo liso bronquial, y recuerden que en la vía aérea terminal ese músculo liso bronquial no está. Entonces mi pregunta es decir, ¿por qué cuando yo tengo un paciente con sibilancias audibles a distancia, que esa expresión del broncoespasmo de la pequeña vía, se le indica broncodilatador? Si no tengo músculo que relajar, lo más indicado allí es el patrón respiratorio 1 a 1, espontáneo, producido con un ombú o con la ventilación mecánica, con lo que sea. Pero el broncodilatador no tiene ningún tipo de efecto. Farmacológicamente el efecto va a existir a través de los corticoides y de los diuréticos, pero no del broncodilatador en caso de broncoespasmo de la pequeña vía, porque no hay musculatura de Reisensen allí donde está expresándose la clínica a través de la auscultación y la audición de la sibilancia audible a distancia. Ya lo vamos a ver nosotros cuando hablemos de semiología. También la resistencia de la vía respiratoria la da la contracción del músculo erizo-bronquial, dijimos, y la densidad y la viscosidad del gas inspirado, que influye sobre la resistencia de la vía respiratoria. Esa nube densa producida por el nebulizador ultrasónico, cuya partícula no decae en ningún lado, tiene amplia flotabilidad y llega hasta el fondo del alvéolo, o sea, hasta el fondo de la vía respiratoria, o sea, el alvéolo, esa partícula densa, es tremendamente viscosa. ¿Por qué indican nebulizaciones ultrasónicas? ¿Por qué el comercio vende nebulización ultrasónica? ¿Por qué no se lo prohíbe esa nebulización ultrasónica si es tan dañina? Es más, la solución fisiológica es el único fármaco kinésico, puedo decir yo, porque nosotros manejamos nuestra farmacología kinésica, se basa en estos elementos químicos o soluciones químicas que sirven para conducir remedios. ¿Correcto? Porque el único fármaco que puede llegar a destruir el surfactante pulmonar, ¿saben cuál es? Es la solución fisiológica. Lo dice West, página 101. Ahora, ¿por qué damos nebulizaciones ultrasónicas sabiendo que esa partícula no decanta en ningún lugar, tiene gran flotabilidad y llega al alvéolo? Y esa solución fisiológica, así como llega al alvéolo, destruye el surfactante pulmonar y el alvéolo se colapsa. Y viene la telectasia. Entonces, yo creo que es porque nadie se acuerda de los libros de tapa dura, nadie se acuerda de la fisiología básica, nadie se acuerda de Dalton y Lavoisier como los químicos inorgánicos y orgánicos existentes que habían escrito.
sobre eso. ¿Por qué dicen que la solución fisiológica no sirve como agente mucolítico? Ya lo vamos a ver cuando veamos farmacología. Sirve y mucho. Me lo decía mi abuela. A nosotros nos nebulizaban con fisiológico para los mocos. La solución fisiológica como agente mucolítico sirve y mucho. Lo decía mi abuela y también lo decía Dalton, padre de la química, y Lavoisier, el otro padre de la química. Es cuestión de saber soluciones osmóticas, hipertónicas e hipotónicas. Nada más. Pero decir por decir y bajar dogmas que no sirve porque las estadísticas lo mostraron, no. Así no es la cosa. Seguimos adelante. Bueno, aquí tenemos un desglose de conceptos, donde tenemos el volumen corriente que entra en el alvéolo, la ventilación minuto, el espacio muerto anatómico, la frecuencia respiratoria, lo que significa la ventilación alveolar, el gas alveolar y el intercambio con la sangre pulmonar. Sigamos adelante. La presión alveolar, bueno, más de lo mismo, lo hemos hablado esto en la diapositiva anterior. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Difusión. Bueno, cuando hablamos de difusión es un proceso que se eslabona la ventilación o respiración externa con la respiración interna. Por dicho fenómeno se entiende el traslado de un gas desde el lado de una membrana alveolo-capilar hasta el otro lado de la membrana alveolo-capilar. Dicho proceso se relaciona íntimamente con las concentraciones de gas a ambos lados de la membrana, como también su capacidad soluble en un medio permeable, como es el tisular, por el cual debe transcurrir y llegar la sangre. Entonces aquí tenemos la difusión entre medio de la ventilación o la bomba y la respiración que es el acarreo. En la difusión, lo rojo, se manifiesta el intercambio de gases a través de la membrana alveolo-capilar. Aquí tenemos la presencia de la barrera hematogaseosa con sus alvéolos, bañados por sangre azul, que es la sangre carboxigenada, que viene de la arteria pulmonar, y la sangre roja, que es la oxigenada, que por la vena pulmonar vuelve al corazón. Allí en ese enjambre que nosotros vemos, que parece ser un panal, bueno, allí tenemos nosotros que es la unidad de intercambio, alvéolo capilar. Vamos a ver nosotros aquí qué es lo que tiene que pasar el oxígeno que se encuentra en el alvéolo para llegar a la sangre. Bien, todas estas capas que se encuentran en ese cubo, la membrana alveolar, el líquido intersticial, la membrana capilar, el plasma, y para poder llegar de esa manera al glóbulo rojo. Entonces, ¿de qué va a depender? ¿De qué va a depender, mejor dicho, esta difusión? De la ley de Fick. Y lo leemos. La celeridad, o sea, la facilidad del traslado de un gas a través de una membrana es directamente proporcional a la superficie de intercambio de esa membrana. Gracias, señora capacidad residual funcional. Y a la diferencia de concentración del gas a ambos lados de la membrana. Concentración y presión son prácticamente homólogos. Lo vamos a ver en la clase de física. E inversamente proporcional al espesor de esa membrana. ¿Correcto? Alvéolo capilar. Si nosotros ablacionamos los dos pulmones y los disecamos, vamos a poder tapizar un departamento de 40 a 45 metros cuadrados con dos pulmones de un hombre, de un cristiano. Vamos a forrar y alfombrar todo el piso de un departamento de 40 metros cuadrados. La superficie de la cancha de tenis es la misma que la de dos pulmones abiertos. Fíjense ustedes la gran superficie que tienen para intercambiar. Y esto es una superficie plana. Menos mal que están divididos todos en alvéolos donde se duplica todo mucho más. Resumen y avances. Aquí tenemos la mecánica de la ventilación, un resumen de lo que nosotros hemos visto entonces
hasta ahora. Pero nos encontramos con las famosas zonas de West, que ustedes ya lo saben, y con lo que recibe el nombre de BQ, el índice de relación ventilación-perfusión. Relaciona la ventilación con la perfusión. Y aquí tenemos un gráfico de West, donde nosotros vamos a poder ver lo siguiente. Tenemos que West divide al pulmón en la zona 1, una zona 2 y una zona 3. En la zona 1 tenemos nosotros que esos alvéolos no reciben mucho peso de nada, porque se encuentran arriba, en el domo pulmonar, en el vértice pulmonar, donde la sangre prácticamente no llega por acción gravitatoria. Entonces son alvéolos muy grandes, bañados por muy poca sangre. Entramos nosotros en la zona 2 de West, donde tenemos la zona del campo medio, donde los alvéolos ya tienen mayor cantidad de sangre que los está bañando, por lo tanto están más constreñidos, más apretados, por lo tanto tienen menor volumen y por lo tanto tienen más presión adentro, pero es mayor la cantidad de alvéolos que se encuentran en el campo medio a los que se encuentran en la zona apical. Y tenemos la zona 3, que son los alvéolos basales. Vamos a tener nosotros que la sangre es mucha, por lo tanto esos alvéolos se encuentran muy constreñidos unos y otros. Vemos la poca cantidad de espacio y de volumen que estos alvéolos tienen, la poca cantidad de gas que cada uno individualmente alberga, pero la gran cantidad de alvéolos que hay en relación a la zona 2 y en relación a la zona 1 es abrumadora. Por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros por unidad poca relación ventilación-perfusión, pero sumados vamos a tener una gran capacidad de difusión. Aquí tenemos nosotros una expresión, un análisis de la presión que hay en el alvéolo, el volumen que hay de aire en el alvéolo y el volumen de sangre que hay en cada uno de los capilares. Fíjense en zona 2, fíjense en zona 3, ahora fíjense en zona 2, cómo cambia esa situación, y fíjense en zona 1 cómo cambia esa situación. Perfecto, sigamos entonces nosotros adelante. Está para analizar ustedes lo que significa presión alveolar, PA grande es presión alveolar, PA chica es presión arterial, PV es presión venosa. ¿Correcto? Aquí lo dice en el escrito abajo. Analicen ustedes lo que significa. Causas de la hipoxia. Bueno, dentro de las causas de la hipoxia vamos a analizar nosotros lo siguiente. Tenemos una relación ventilación-perfusión normal, 0,8, 1, lo mismo. Bien. La misma puede estar alterada, donde vamos a tener, por ejemplo, en el ejemplo B, que tenemos un alvéolo que por algún motivo, en este caso hay algo que está estorbando en el bronquio, no le va a llegar mucho aire, pero va a estar bien perfundido. Va a ser el caso de C, una relación ventilación-perfusión decreciente. Menos ventilación, buena perfusión. Si no, vamos a entrar nosotros en el esquema de Shunt, donde no existe nada de aire en el pulmón, en el alvéolo, pero existe una buena ventilación. Entonces allí estamos nosotros en el caso de Shunt. Cero ventilación, buena perfusión. En el caso B era baja ventilación. En el caso Shunt es cero ventilación. O sea que aquí la sangre está así como viene pasa y no toma nada, ni un mol de oxígeno porque el alvéolo no está siendo ventilado. No hay espacio. No toma ni un mol de oxígeno ni tampoco tiene capacidad de aportar dióxido de carbono porque es una unidad que está totalmente inutilizada. Y si no, vamos a tener el evento de el ejemplo del espacio muerto.
Dead Space Ventilation, donde vamos a tener nosotros un alvéolo que se encuentra bien ventilado, pero nada perfundido, es el caso del tromboembolismo pulmonar. ¿Entendido? Bueno, entonces estas son, a grosso modo, las causas de hipoxia que las vamos a hablar después en la clase presencial. En cada unidad alveolar, el valor de la PO2 arterial al final del capilar, de ese capilar que ya intercambió sangre, al final de esa membrana hematogaseosa, el valor de la PO2 arterial va a depender de lo siguiente. La composición del gas alveolar, o sea, el gas inspirado. La ventilación minuto, o sea, el movimiento de gas desde y hacia los pulmones con el fin de renovar el gas alveolar. Esa ventilación minuto, frecuencia respiratoria por volumen corriente. La relación ventilación-perfusión, lo que vimos anteriormente. Cuán ventilado está el alvéolo, cuán perfundido está el mismo. La capacidad de difusión. Recuérdense la ley de Fick. ¿Correcto? La celeridad del gas de la membrana es directamente proporcional a la superficie de intercambio, a la diferencia de concentración o presión a ambos lados de la membrana e inversamente proporcional al espesor de la membrana. Y los factores extrapulmonares, como metabolismo energético celular. Un cuerpo que tiene mucha fiebre roba mucho oxígeno. Una persona que está haciendo mucha actividad física roba mucho oxígeno, pero si está entrenada no va a robar tanto. Si no está entrenada va a robar más. El shock séptico y así sucesivamente, muchísimas cosas extrapulmonares condicionan entonces a la cantidad de PO2 arterial al final del lecho arterial. El trabajo respiratorio no es más que la fuerza que se necesita para mover el pulmón y la pared torácica en cada respiración. Pero lo importante es que ese trabajo respiratorio está dividido en 3 tipos de trabajos. Vamos a tener nosotros el trabajo de la distensibilidad, el de la resistencia tisular y el de la resistencia de la vía aérea. Fíjense que yo sacar el pulmón de un estado de reposo, de un estado expiratorio, hasta amplexarlo a mi totalidad, ya por el solo hecho de estirar el parénquima, el músculo va a tener que hacer un esfuerzo terrible. A ese esfuerzo terrible, que es el trabajo de distensibilidad, vamos a agregarle nosotros el trabajo de la resistencia tisular, que significa el trabajo que cada molécula que está unida a la otra molécula de agua o de carne de ese pulmón, tiene que ser, en ese trabajo de separación van a tener que separarse una de las otras. Eso es un esfuerzo extra que va a tener que vencer ese pulmón. ¿Correcto? Por ejemplo, las tiras de velcro, para darle un ejemplo. Cuando yo separo las tiras de velcro, estoy separando 2 moléculas que están juntitas. ¿Entendido? Ese trabajo es la resistencia tisular. Y posteriormente, el trabajo de la resistencia respiratoria, que es el moco que tapa la vía respiratoria. La sumatoria de esos 3 trabajos, entonces va a tener que ser vencida por el pulmón, por el músculo, para poder mover el pulmón y garantizar un ingreso de 8 mililitros kilo peso de aire corporal adentro. Y aquí entramos ya en una última etapa, y ya con esto nos quedarán 4 diapositivas y nos vamos a ir despidiendo. Las presiones comando. Tenemos nosotros que en el pulmón todo es presión. La presión es igual a fuerza sobre área. La cantidad de fuerza que yo aplico sobre una determinada área. ¿Correcto? Pongo el dedo sobre una pared y empujo. Es 1 gramo por centímetro cuadrado. Pongo la mano sobre una pared y empujo con esa potencia y va a ser 1 gramo por muchos centímetros cuadrados, donde se diluye más la presión gracias a la gran cantidad de área que yo estoy cubriendo. Dentro de esa presión que existe para poder mover un flujo determinado,
tenemos que desglosar en el pulmón diferentes tipos de presiones. Y estamos frente a las presiones gobernantes y a las presiones llave. Presiones gobernantes resultan de la asociación de las presiones llave. Tanto las unas como las otras van a ir modificándose con el curso de los eventos respiratorios. Las presiones gobernantes van a ser 3. La presión respiratoria, la presión transparietal y la presión transpulmonar. Estas presiones gobernantes van a ser producto de la asociación de presiones llave. Vamos a lo nuestro entonces. Dijimos nosotros que presiones gobernantes eran la PR, presión respiratoria, PT, presión transparietal, PTP, presión transpulmonar. La presión respiratoria es producto de la diferencia entre la presión atmosférica y la presión alveolar. La presión transparietal era lo mismo que la presión transmural de los vasos en el tema o en fisiología vascular. La presión transparietal es la presión que hay de un lado de la pared y del otro lado de la pared. La presión transparietal va a ser la diferencia de la relación existente entre la presión atmosférica y la presión endopleural. La presión atmosférica está afuera del tórax. La presión endopleural es la primera presión compartimental que hay adentro del tórax. La diferencia entre estas dos va a ser la presión transparietal. La diferencia en la presión respiratoria, la PR, la diferencia entre atmosférica y alveolar es la PR. La diferencia entre atmosférica y endopleural es la PT, es la presión transparietal. Mientras que la transpulmonar va a ser la diferencia entre la presión endopleural y la presión alveolar. Ahora recuerden que la presión alveolar iba modificándose en cada paso de la inspiración. Vamos a la presión respiratoria. También denominada presión transrespiratoria, resulta de la diferencia entre alveolar y atmosférica, lo habíamos dicho. Únicamente nos da idea de flujo. Y al ser el flujo el volumen de gas que se mueve en la unidad de tiempo, la presión respiratoria interesa al principio de acción y reacción. ¿Por qué digo que me da idea de flujo? Porque yo tengo dos extremos en la respiración, dos puntas. Una punta es la atmósfera y la otra punta de llegada del aire es el alvéolo. La diferencia entre esas dos me está produciendo, me va a estar llevando al concepto de algo que se mueve. Ese algo que se mueve es flujo. Flujo es volumen que se mueve en la unidad de tiempo. Se mueve adentro de un circuito, adentro de un tubo. Ese flujo me da idea de acción y reacción. Acción y reacción era el principio aristotélico, la tercera ley de Aristóteles, que me está hablando de algo que se está moviendo y está generando resistencia. ¿Entendido? Perfecto. Vamos entonces al próximo análisis matemático, que es el punto o la presión transparietal. Habíamos dicho que era igual a la endopleural menos la atmosférica. La endopleural, ¿recuerdan que era condicionante de las oscilaciones de la presión alveolar? Y es el resultado de la contracción muscular inspiratoria. Esa presión endopleural es el resultado de la contracción muscular inspiratoria. Mientras que la atmosférica es la presión que se opone externamente a los movimientos de ampliación de la caja torácica. O sea, yo estoy inmerso en una atmósfera que me está apretando de afuera para adentro y mi tórax se mueve poco. Si estoy yo a 40 metros de profundidad en el agua, respirar me va a costar un poquito. ¿Entendido?
Entonces, un poco más. Entonces, esa gran presión que constriñe es la presión atmosférica. Vamos a tener nosotros que se deduce que la presión transparietal interesa al desplazamiento de estructuras. En principio decíamos que la respiratoria era principio de flujo. La presión transparietal interesa al desplazamiento de estructuras. Y vamos a ver la presión transpulmonar. La presión transpulmonar es la diferencia entre presión endopleural y presión alveolar. ¿Correcto? En la medida que la presión endopleural se hace cada vez más negativa, la presión alveolar se va a hacer cada vez más positiva. Es por eso que la presión, como está marcado aquí en rojo, la presión transpulmonar refleja la medida de la fuerza elástica, recuérdense que elasticidad era el colapso pulmonar, la medida de la fuerza elástica o fuerza retráctil del pulmón en cada grado de expansión. Esa es la presión transpulmonar, también denominada presión de retroceso elástico. ¿Entendido? La presión, para aquellos que hacen terapia intensiva o que han pasado o que han escuchado presión plató, la presión transpulmonar tiene mucho que ver con la presión plató, que es la presión transalveolar al final de la inspiración. Uno cuando inspira, la pleura está totalmente negativa, el pulmón está totalmente abierto. Pero recuerden que el parénquima pulmonar tiende siempre a cerrarse. Entonces, en ese momento, la presión que hay en el alvéolo es muy grande. Perfecto. Aquí tenemos algo más de trabajo respiratorio. Es igual a presión por volumen. Si la presión es fuerza sobre área y el volumen es área por desplazamiento de estructuras, allí tenemos conceptualizado lo que significa el trabajo respiratorio, que es el trabajo que realiza el músculo para lograr un determinado fin. Ese fin significa mover el volumen corriente adecuado para el pulmón en ese estado de necesidad. Cuando uno va al gimnasio, la carga es la pesa y uno tiene que hacer mucho trabajo para levantar una pesa más grande. En el caso de respiratorio, la carga para el músculo es el volumen. Bien. Esto significa eficiencia del trabajo, trabajo útil, sobre energía total consumida, que es el costo de oxígeno. Nosotros tenemos que lograr que exista un mejor trabajo con menor costo de oxígeno aplicado o consumido, para poder lograr que el paciente tenga una mejor eficiencia en su objetivo. ¿Entendido? Con menor costo de oxígeno, el paciente logra introducir mayor cantidad de aire a menor gasto energético. Muy bien, señores. Esto es lo definitivo por fisiología respiratoria. Es lo básico, fundamental, que va a haber que tener siempre presente para poder continuar con este curso, que siempre va a ir escalando un poquito más. Tratamos de ser simples al principio. Ya sé que esta última etapa fue difícil porque hay temas que no lo manejaban y cada vez se va a ir complicando un poquito más. Estas son 2 clases videograbadas, dijimos. Otras serán por Zoom y otras serán presenciales. Estamos entrando en la presencialidad. Los temas son amplios. Entonces queremos aprovechar ya este tipo de modalidad para meter más prácticos y meter más novedades al final de la cursada. Muy bien, señores, muchas gracias y hasta luego.